Malaquías, capítulo 3 del libro de Malaquías. Capítulo 3, verso 16, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, eres bueno, maravilloso, perfecto Dios. Gracias por tenernos aquí, gracias por este lugar, gracias por estas personas que están hoy acá, Padre, en tu bondad. Gracias y bendiga a las personas que escuchan su palabra donde usted la lleve. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 3, verso 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aleluya. Este trabajo que habla aquí la palabra nos habla del trabajo de pensar en Jehová, que los seres humanos no están acostumbrados a hacerlo, porque había una batalla en aquel tiempo, ahí en este tiempo de Malaquías, donde las personas menospreciaban a Jehová y decían que para qué había que servir a Jehová si era muy afligido, dice, ¿verdad? O sea, se sentían muy afligidos y por eso ellos no querían trabajar y servir a Jehová, como dice el verso 14. Mire cómo dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire, o sea, que habla de que ellos menospreciaban a Jehová y ellos se preguntaban de qué aprovecha eso, decía, ¿verdad? Porque el ser humano se pregunta de qué aprovecha servir a Jehová. Porque usted mira, la mayoría de los seres humanos no buscan a Jehová, ni le entienden, ni lo conocen, ni saben cómo es Él, ¿verdad? Y por eso es que dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y fue escrito eso, dice, delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, que era un trabajo pensar en el nombre de Jehová, y los demás no lo querían hacer, porque pensar en Jehová es una tarea que uno tiene que aprender y hacerla. Jesús hablaba de perseverar y la gente se pregunta, ¿qué es perseverar? Perseverar es pensar en Jehová. Pensar en Jehová y pensar en Jehová, y la gente se pregunta, ¿para qué? Porque pensar en Jehová es la tarea más importante que un ser humano puede hacer. Pensar en Jehová. Esa es la tarea más valiosa que usted puede hacer en el cristianismo. Y por eso es que decía aquí, dice, fue escrito en la memoria, dice, de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire, que ahí dice que en lo que se debe de pensar es en su nombre. Eso es importante. Pensar en el nombre de Jehová. Y dice, ¿por qué? Dice el 17, mire, y serán para mí especial tesoro. Mire, uno se vuelve algo especial para Jehová Dios. Dice el verso 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando uno piensa en Jehová, uno sirve a Jehová. Cuando uno piensa en Jehová, sirve a Jehová, porque Dios, Jehová, lo limpia su interior. Para eso es el nombre de Jehová, para pensar en Él. Y las personas no saben lo importante que es el nombre de Jehová. Y por eso dice el capítulo 4 ahí mismo del libro de Malaquías, dice:
Mire cómo dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está, mire. O sea, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Quiere decir que las personas que piensan y temen su nombre, temer el nombre de Jehová es humillarse al nombre de Jehová. Y por eso habla de temer a Jehová y de pensar en el nombre de Jehová. Y dice, mas a vosotros los que teméis el nombre nacerá el sol de justicia. O sea, ahí es donde usted va a descubrir que empieza la paz. Ahí es donde nace la paz del ser humano. En pensar en el nombre de Jehová es que nace la paz. Ahí es donde nace, y por eso se le llama al nombre, a la paz se le llama el sol de justicia. A la paz se le llama el sol de justicia, y por eso dice, mas a vosotros, dice el 4.2 de Malaquías, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahí está, mire, cuando nace la paz, entonces viene la salud de las personas, que es lo que Jehová le gusta. Lo que Jehová quiere es tener sana a las personas, que la gente esté sana. Ese es deleite de Jehová, mantenerlo a uno sano. Y los seres humanos ahí es donde no se pueden sostener sanos. ¿Por qué? Porque es una tarea, es un trabajo. Esto de pensar en Jehová es un trabajo. Y aquí en el libro de Isaías, capítulo 28, por ejemplo, dice, capítulo 28 de Isaías, verso 5, dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea, aquí habla de la corona de, oiga bien, Jehová será de los ejércitos, dice capítulo 28, verso 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. Ahí está, quiere decir corona de la vida. Ahí está, o sea, esa es la vida. Lo que dice que eso es lo que lo va a mantener vivo a usted es Jehová, es pensar en Jehová, y por eso se le llama la corona de la vida. Por eso todo ser humano tiene que aprender a pensar en Jehová, porque los seres humanos no están acostumbrados a eso. O sea, que creen que es una cosa cualquiera. No, eso es importantísimo. Y dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ahí está, mire. O sea que las personas de ese modo es que van a encontrar la vida. Porque la gente se pregunta cómo es que vamos a vivir cuando usted piensa en Jehová. Y usted cuando piensa en Jehová no piense que es cualquier cosa, no, es un trabajo que cuesta, que Jesús decía que había que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar. Y dice el verso 6, y por espíritu de juicio el que se sienta en juicio. Cuando habla de juicio, está hablando exactamente del temor de Jehová. Los que teméis a Jehová, los que teméis mi nombre, como decía en Malaquías, está hablando aquí ya en otro lenguaje, dice, por espíritu de juicio, dice, pero dice el 6, dice, por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, ¿sí? O sea, al que piensa con humildad en el nombre de Jehová. Porque para pensar en el nombre de Jehová hay que tener humildad. Si una persona no tiene humildad, no puede pensar en el nombre de Jehová. Porque Jehová es muy amplio, muy grande, un Dios muy poderoso, una inteligencia muy grande. Alguien que tiene demasiada capacidad es Jehová Dios. Y por eso dice, por espíritu de juicio, al que se sienta en juicio. Mire, y por fuerza. Mire, ahí le va a dar fuerza a Jehová a usted. Y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Ahí está. O sea, ahí es donde usted tiene la batalla. ¿Dónde tiene la batalla usted? En su pensamiento. Ahí está. Ahí es la batalla que usted tiene que librar.
Ahí es donde si usted pelea y usted dice, yo voy a pensar en el nombre de Jehová, entonces usted va a tener fuerza. Porque la gente quiere saber dónde se consigue la fuerza. La fuerza se consigue cuando usted rechaza el montón de pensamientos malignos y pensamientos del mal y hablar tonteras y piensa en Jehová. Por eso es que dice, a los que piensan en su nombre nacerá el sol de justicia. A los que temen a su nombre nacerá el sol de justicia. O sea que dice, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Ahí está. O sea que es una batalla. Es una batalla pensar en el nombre de Jehová. Eso es importantísimo. Y eso la gente tiene que hacerlo y por eso uno tiene que humillarse. Por eso existe la humildad, para aprender a pensar en el nombre de Jehová. Sin la humildad uno no puede pensar en el nombre de Jehová, sino que uno se extravía. ¿Cómo se extravía? Como dice el verso 7. Mire, ¿por qué se pierde la gente? Dice el verso 7. Pero también estos erraron con el vino. Ahí está. Mire, el error es cuando la gente piensa en los bienes, en la riqueza, en la familia. Y cuando usted piensa en sus bienes, en la riqueza, en su familia, usted erra. O sea, comete el error de que usted tiene otro tipo de pensamiento. Entonces dice, mire, pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Ahí está, mire. Entonces la gente cuando piensa en las riquezas, piensa en la sidra, que es comprar o tener cosas. La sidra es el deseo de tener cosas, el deseo de comprar que la gente tiene. Eso es lo que se le llama la sidra. Y eso es lo que hace que la gente no sea inteligente, sino que dice, entontecieron. Oiga bien, entontecieron. Mire, entonces dice, pero también estos erraron con el vino y con la sidra entontecieron. El sacerdote y el profeta, mire, erraron. ¿Qué le parece? Imagínense que ni aun las personas que servían a Jehová podían pensar en el nombre de Jehová, sino que todos se dedicaban a pensar en la riqueza, o sea, en el vino, como se le llamaba en aquel entonces. En aquel tiempo de Isaías no se le llamaba riqueza, sino que se le llamaba vino. Vino, porque las personas con las riquezas se embriagan, las personas hacen cualquier cosa, ¿verdad? Con las riquezas, y por eso decía Jehová aquí, estos erraron, también estos erraron con el vino, dice, con la riqueza, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Ahí está, mire. Entonces dice, fueron trastornados por el vino. Ahí es lo que le quita la paz al ser humano. Cuando usted piensa en la riqueza, usted no tiene paz. Porque a veces la gente dice, hermano, yo no siento paz, yo no sé por qué. Porque usted no puede pensar en el nombre de Jehová. Y para pensar en el nombre de Jehová hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Si usted no puede pensar en el nombre de Jehová, va a pensar en la riqueza. Y al pensar en la riqueza, usted se va a trastornar y se va a entontecer. O sea, le va a empezar a funcionar diferente su interior. Usted no se va a sentir bien, va a sentir extraño, aún no va a poder dormir en la noche, va a perder el apetito o va a experimentar un apetito extremo. O sea, un montón de desórdenes internos, ¿verdad? Y por eso dice, pero estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ahí está, ¿eh? O sea, que a veces la gente toma medicamentos, y lo que Dios quiere es que usted deje de tomar esos medicamentos para vivir, para dormir, sino que aprenda a pensar en el nombre de Jehová. Y para pensar en el nombre de Jehová hay que humillarse para pensar en el nombre de Jehová, porque cuesta. Porque si usted no piensa en el nombre de Jehová, usted pierde la tranquilidad. Porque la gente por eso se preguntaban ahí en el tiempo del profeta Malaquías,
que él le preguntaba y decía, ¿qué aprovecha de que andemos humildes ahí delante de Jehová? Decía. Pero es que eso sirve para poder estar bien, para poder estar vivo, para poder permanecer vivo, porque si uno piensa en la riqueza, entonces no puede permanecer vivo, porque empieza a funcionar mal. Lo primero que empieza a funcionar mal es el pensamiento. O sea, su cuerpo nada más es el reflejo de lo que usted piensa. Eso es el problema. O sea, que cuando su cuerpo tiene fallas, entonces es por lo que usted piensa, porque no puede pensar en Jehová. Y por eso usted tiene que aprender a trabajar, a pensar. Por eso les decían aquí, vamos al mismo Isaías 26:3, dice, mire, tú guardarás, mire, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está, porque en ti ha confiado. Ahí está. O sea, la perseverancia de ser cristiano es pensar en Jehová. Usted no debe de andar pensando en las otras personas tanto. No debe de pensar, hay unos que andan pensando en los problemas de otros. Otros andan viendo a ver qué cuentan de otra persona. Otros se fijan en los defectos de otras personas, en los zapatos que se pone, en la ropa que se pone otro. Y uno dice verdaderamente, ¿qué paz puede sentir la gente así? La gente se enferma. Porque uno funciona dependiendo de lo que piensa. Nuestro ser, nuestro interior funciona y por eso dice, tú cuidarás. Porque cuando uno piensa en Jehová, Jehová lo cuida. Jehová lo va a cuidar, Jehová lo va a limpiar, Jehová lo va a sanar, Jehová lo va a hacer sentir diferente. Y por eso dice tú, Jehová, guardarás en completa paz. Mire, es el sol de justicia que leíamos allá en Malaquías. Mire, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Mire? Porque en ti ha confiado. Entonces usted tiene que aprender a perseverar. Cuando usted se siente enfermo, usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la gente se enferma? Porque no puede pensar en Jehová, sino que se mantiene ocupado en otra cosa, o le gusta otra cosa, ¿verdad? Le fascinan otras cosas. Entonces por eso es que el ser humano no puede vivir. Por eso Dios quiere que usted viva y por eso Dios dice también aquí en este Isaías, dice, mirad a mí, quiere decir lo mismo, pensad en mí, mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Sí? O sea, Dios quiere que la gente esté sana, Jehová quiere que usted esté sano, pero usted tiene que trabajar en pensar en Jehová. Tiene que trabajar perseverando, como dice ahí, mire, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire cómo dice en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Dice, Jesús hablaba de lo mismo. La doctrina de Jesús era igual. Capítulo 6, verso 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿sí? El pensamiento. ¿Usted quiere que su cuerpo funcione bien? Quiere que su cuerpo funcione bien, tiene que aprender. Dice, la lámpara del cuerpo es el pensamiento. Así que si tu pensamiento es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, está explicando exactamente todo lo que le acabo de decir. Esa era la doctrina de Jesús. Por eso de cuando le dijo el joven rico, maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? Le dijo. Bueno, solo Dios, le dijo. O sea, solo Jehová. Y por eso cuando el pensamiento es bueno, es cuando uno piensa en Jehová. Por eso una persona que piensa en Jehová siempre habla estar en paz. Y una persona que no piensa en Jehová siempre le va a hablar problemas. Le va a hablar problemas. Y problemas y problemas y quejas y un montón de cosas porque no funciona correctamente. Porque todos nosotros funcionamos dependiendo de la lámpara, de nuestro pensamiento, quiere decir. O sea, el pensamiento del cuerpo, dice, mire, el pensamiento del cuerpo es
la lámpara del cuerpo, o sea, la luz, la salud, quiere decir, del cuerpo es el pensamiento. Así que si tu pensamiento es bueno, todo tu cuerpo estará sano. Ahí está, ¿sí? Entonces la gente va a poderse mantener sano cuando persevera en el nombre de Jehová. Pero dice el verso 23, imagínense cuánta gente se ha muerto en la tierra durante años, su familia, cuántas personas se han muerto. Y se preguntan por qué. ¿Saben por qué? Porque ellos no pensaban en Jehová. Ellos no tenían, nadie les enseñó a pensar en Jehová. Y por eso aquí se enseña la vida. La vida es pensar en Jehová. Y entonces dice el 23, pero si tu ojo es maligno, ahí está, ¿sí? Todo tu cuerpo estará en tinieblas, ahí está. O sea, ¿por qué se enferma el ser humano? Por lo que piensa. Por lo que piensa. Por eso se enferma, porque piensa solo cosas malas. El ser humano no quiere vivir. Por eso usted tiene que trabajar. O sea, ¿por dónde entran las enfermedades? No es que su cuerpo esté enfermo, sino que entran por el pensamiento. Por ahí entran las enfermedades. Las enfermedades no pueden entrar por ningún lado, más que por el pensamiento. Por ahí. Y por eso es lo que Jehová quiere, es que usted aprenda a pensar en Él. ¿Entiende? Por eso es que usted tiene que aprender a pensar en Jehová, porque el pensamiento es la puerta que se le llama. Por eso dice, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta, porque es una batalla pensar en los bienes, en la riqueza, en la familia. Imagínense que Job tenía problemas porque él no podía dedicar su pensamiento en Jehová porque tenía mucha riqueza y tenía una gran familia. Y el pensamiento lo tenía ocupado en la riqueza y en su familia. Y el diablo sabía que eso era. Y se lo dijo a Jehová. El diablo fue a reclamar a Job y le fue a decir, ¿sabes por qué Job dice que te sirve? Dice, porque lo tienes pensando en los bienes. Quítale los bienes y verás, le dijo, ¿verdad? Y lo descubrió, el diablo desnudó a Job. Job estaba ocupado pensando en la familia y pensando en los bienes, y eso no le daba tranquilidad, eso lo trastornaba, porque todos los problemas que la gente tiene es por lo que piensa. Por eso uno tiene que aprender a pensar en Jehová, y para pensar en Jehová hay que humillarse. Si uno no se humilla, no puede pensar en Jehová. Si uno no se humilla, no puede pensar. Y por eso Jesús vino a explicar la misma doctrina. Dice, la lámpara del cuerpo es el pensamiento. Si tu pensamiento es Jehová, todo tu cuerpo va a estar sano. Así es. Por eso usted quiere mantenerse sano, tiene que acostumbrarse a pensar en Jehová. Tiene que trabajar, tiene que perseverar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque es una perseverancia. Usted cuando se siente enfermo es porque usted piensa en sus órganos. Su cuerpo es como margarina, como mantequilla, es frágil. Nuestro cuerpo es frágil totalmente. Es agua, pues. Usted mira cuánta agua bebemos nosotros diariamente. Nuestro cuerpo es pura agua. Nuestro cuerpo es frágil. Y no podemos pensar en él, imagínese. No podemos pensar en él. Toda la gente que usted mira que se enferma es porque piensa en su cuerpo. Yo pienso en mi cuerpo, pero para darle gracias a Jehová. Pienso en mis ojos cuando le digo gracias Jehová. No estoy pensando, ya tengo tantos años y ya no voy a ver. Ese pensamiento es maligno. Pero yo pensaría así si yo pensara en la riqueza. Pero yo puedo pensar que mis ojos van a estar bien siempre porque voy a pensar en Jehová y voy a decirle siempre gracias porque puedo leer, puedo estudiar, puedo ver, puedo trabajar, puedo hacer cuantas cosas maravillosas. ¿Y por qué? Porque lo único que me hago de tarea es pensar en Jehová. Pero si no pienso en Jehová, voy a pensar en la riqueza. Y al pensar en la riqueza vienen los trastornos. Y empieza el cuerpo a debilitarse. ¿Sí?
empieza el cuerpo a ponerse frágil, enfermo, débil. La persona se vuelve incapaz porque el primer problema que tiene es la lámpara del cuerpo, el pensamiento. O sea, el pensamiento, oiga bien, y por eso uno tiene que trabajar para pensar en Jehová, porque el pensamiento en Jehová es una riqueza y eso es lo que el ser humano tiene que trabajar. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Por eso el diablo le habla a la gente de pensar en la riqueza. Usted mire ese montón de gente que le hacen creer, porque a quien manipula más el diablo es a la mujer. Porque las madres mandan a sus hijos y los mandan a la muerte y no se dan cuenta porque le hablan de que necesitan dinero. Y la madre habla así porque oye que el diablo dice que se necesita trabajar y que no hay trabajo en este país. Aquí hay trabajo, hermanos, y solo bañarse es un trabajo. Sí, andar limpio es un trabajo. Sí, andar peinado es un trabajo. Todo eso es un trabajo. Sí. ¿Entiende? O sea, hay un trabajo muy grande, pero el diablo le miente a la gente y le hace creer que aquí en Honduras no hay nada, no hay nada. Entonces, claro, las madres incitan a los hijos y les dicen, hijo, yo no tengo dinero, yo necesito dinero, porque el diablo dice que necesitamos más dinero. ¿Por qué? Porque obliga a la mujer a pensar en la riqueza, en el vino. Sí. Entonces la mujer viene y se trastorna. Por eso Jesús tenía a las dos hermanas, a Marta y a María. Una pensaba en Jehová y estaba tranquila, humildemente, dice, a los pies de Jesús, oyendo la palabra, María. Pero Marta pensaba en la riqueza y empezó a tener problemas de conducta, de mal funcionamiento de su cuerpo. Y Jesús creía que le iba Jesús a ayudar a ella. Y le dijo que no me ayudas. ¿Por qué no le dice a esta mujer que me ayude? O sea, creía que Jesús le iba a ayudar porque creía que ella tenía necesidades. Ella no tenía ninguna necesidad, lo que estaba era trastornada por el vino, que Jesús le llamaba afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahí está, mire. Por eso la gente no es que esté enferma, no es que la gente tiene necesidad. La gente es que se deja manipular por el diablo y el diablo le dice que la riqueza es todo. Y el diablo todos los días le hace que la gente piense en la riqueza para que no piense en Jehová. Porque si piensa en Jehová, entonces la gente va a poder vivir. Por eso se levantaron un montón de cristianos, montones de iglesias que no le enseñan a ningún ser humano a pensar en Jehová. Porque simple y sencillamente eso es un velo. El cristianismo es un velo nada más para ponérselo encima a los seres humanos para que no vivan. Por eso ha habido tanta gente cristiana en la tierra que se ha muerto. Se han muerto porque ellos no piensan en Jehová. Ellos no se dan cuenta lo importante que es pensar en el nombre de Jehová. A los que piensan en mi nombre, dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, dice, traerá salvación. Mire, o sea, imagínese cuánto trabajo hace el diablo todos los días. Y por eso usted mira a la gente, va a morir. La gente muere. Esas caravanas le hacen ver a la mujer, por ejemplo, de que esa es una cosa nueva. Si eso tiene años de estar sucediendo. Nada más que ahora es un espectáculo publicitario del diablo. ¿Entiende? Para poder engañar a la mujer, porque como la mujer siempre dice, la serpiente me engañó. Sí. ¿Y con qué le engañó? Con la riqueza. Es que la serpiente, cuando le habla de riqueza, la está engañando y la gente va allá a buscar. ¿Qué es lo que anda buscando la gente? No crea que andan buscando salud. No crea que andan buscando a Dios, que Dios se hizo norteamericano. No, andan buscando el dinero, la riqueza. O sea, su salud se andan destruyendo. No les importa porque son arrastrados por el diablo. El ser humano tiene que aprender a trabajar y pensar en el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es la riqueza más grande que los seres humanos pueden tener.
Mire, la gente se queja del trabajo, de lo que le pagan, de lo que tiene, de lo que recibe, de todo lo que gana. Yo gano poquito, dice. Y no, hermano, la riqueza verdadera es el nombre de Jehová. Y si usted quiere estar sano, tiene que perseverar. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Oiga bien, todo tu cuerpo. O sea, usted las enfermedades no le pueden entrar a su cuerpo. Solo que usted piense en la riqueza. Imagine que Job destruyó sus hijos y destruyó su familia, porque el diablo se aprovechó de que él pasaba preocupado solo por sus bienes y por su familia, y teniendo a Jehová como Dios. Nada más que el problema era que no podía ser humilde. Y por eso él dijo, cuando ya aprendió, dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso murió Salomón. Salomón, un hombre muy sabio, que Jehová le dijo, mira, cuando tengas problemas, lo único que vas a hacer, le dijo, vas a enseñarle al pueblo a humillarse delante de mi nombre, le dijo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi palabra, y se convirtieren de sus malos sentimientos, de pensar en la riqueza, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso murió Salomón. Cuando usted mira que alguien va a morir, usted dice, verdaderamente esta persona no sabe que tiene que perseverar a pensar en el nombre de Jehová, sino que se mantiene ocupada en la familia, en el dinero, en el futuro, en el trabajo, en la vanagloria. Cuánta cosa que hay al pensar malignamente. Por eso dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahí está, mire, eso es lo que hace frágil el cuerpo del ser humano, a las personas que piensan en la riqueza. Los sacerdotes en eso pensaban. En eso destruyó al gran famoso David, que él cuando era un joven no tenía en quién pensar, porque solo era un trabajador de sus padres, y él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él se daba cuenta que esa era la riqueza. Esa era la riqueza que él tenía y no le faltaba nada. Sí. Y él decía, yo voy a estar en la casa de Jehová. Oiga bien, por eso es que venía a la iglesia. La gente cree que no es importante. Mire que David lo deseaba. Dice, en la casa de Jehová moraré por largo día. Y él no pudo llegar. Nunca, porque se mantuvo ocupado con la familia. No pudo. Por eso usted mira cómo le cuesta a usted venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuesta. David se mantenía ocupado y él en su juventud, cuando no tenía bienes ni familia, él decía, no me falta nada. Miraba la grandeza del nombre de Jehová. Y él decía, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire, estaba enamorado de Jehová. Miraba cómo era de bonito Jehová. Jehová era maravilloso. Pero se dedicó a pensar en sus hijos. Y fíjese que aquel hombre perdió todo su cuerpo se volvió y cayó, como dice aquí, en tinieblas, cayó en oscuridad. Sí. Cuando usted cae en una fragilidad, es que usted está pensando en sus bienes, en su familia o en su futuro, o se queja mucho, o en la sidra, porque quiere comprar, quiere tener, quiere alcanzar bienes. Y eso le va a destruir su cuerpo. Por eso usted tiene que aprender a trabajar. Por eso Jesús les decía, andaba un montón de gente. Fíjese que a Jesús le seguían hasta 5,000 personas. No crea que Jesús era un mal predicador. No. Pero cuando ya sacó la doctrina, no le gustó. Porque les decía, trabajad, no por la comida que perece. ¿Y sabe cuál era la comida que perece? El dinero. La riqueza. O sea, entre más piense y más dedique tiempo a ganar dinero, más rápido se va a morir.
más rápido se va a morir. Solo observe a los jóvenes cómo estudian, cómo se esfuerzan. Hacen un esfuerzo enorme por estudiar, y no le digo que no estudie, sí. Y después a trabajar. Y después a trabajar a buscar bienes. Y después viejos se hacen o enfermos y andan a puros medicamentos. Y usted mira, ya no pueden vivir. Ya no pueden vivir. Ya no tienen energía, no tienen fuerza, ya no tienen nada. Ya no miran, ya no tienen nada. Porque no se dan cuenta lo importante que es trabajar, como Jesús les decía, porque aquellos 5,000 les erguían porque Jesús les hacía milagros. Sí, Jesús tenía atracción también por los milagros que él hacía. Y les decía, ¿me seguís? Les dijo, porque les di de comer, decía. Oiga bien, así los confrontaba. Y les decía cuál era el problema que ellos tenían, que ellos pensaban solo en vivir bien, en comer bien, solo en eso pensaban. Ellos no se daban cuenta que había que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Mire, y por eso uno se acostumbra a pensar en Jehová y a pensar en la palabra de Jehová. Imagínense que él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y los que permanecéis en mi amor, pedid. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, pedid lo que queráis. ¿Qué le parece? Cuando usted persevera, usted puede alcanzar muchas cosas. Pero si usted no va a perseverar, su cuerpo se va a caer en tinieblas. Y usted va a terminar como su familia, que no sabe qué hacer. Usted mira a la gente, no sabe qué hacer. Y le hacen ver, y porque el diablo como en eso trabaja. Toda esa bulla de política y todo eso de atemorizar es para atemorizar a la mujer. Para que la mujer piense que necesita dinero. Y la mujer se enferma. Usted va a los hospitales, a aquellas colas de mujeres, hermano. Y mira aquel mujeral, y usted mira, esta gente no sabe que puede tener una salud acostadito en su cama, que se ponga a leer la Biblia, oír la palabra de Jehová, y empiece a pensar en Jehová, y diga, oh Jehová, cuán maravilloso es tu nombre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así es. Entonces la gente va a poder vivir. La gente va a poder vivir cuando piensa en el nombre de Jehová. Y por eso Jesús los invitaba y les decía, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Entonces usted tiene que trabajar. Imagínese qué trabajo tan fácil, que usted lo puede llevar a su casa. Sí. Y por eso cuesta venir acá. David lo deseaba, David decía, en la casa de Jehová, en la casa de Jehová. Mire, porque la gente no se da cuenta lo importante que es la casa de Jehová. Hasta se lo voy a leer, mire, como dice en el Salmo 23, mire qué bonito, ¿ve? Este salmo tan maravilloso que este hombre lo escribió estando joven, mire. O sea, este hombre joven era muy capaz, dice el capítulo 23, verso 6, mire. Ciertamente, mire, cuando él estaba joven, ¿cómo pensaba? Porque pensar en Jehová es una de las cosas más maravillosas. Dice el 23, verso 6, dice, mire, ciertamente el bien, mire, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire que el joven lo que él anhelaba era estar bien siempre. Pero cuando ya era adulto, se extravió, se perdió. ¿Por qué se perdió? Por los bienes, por las riquezas, porque era rey y porque tenía familia. Y ahí es donde la gente no se da cuenta, porque Jesús decía, los enemigos del hombre son los de su casa. Y cuando los queda viendo los hijos, la gente queda viendo al compañero, a la compañera de su equipo, y entonces se pregunta, bueno, ¿y cómo van a ser mis enemigos estos? ¿Verdad? Y es porque usted piensa en ellos y se convierten en su enemigo. Y usted no se da cuenta qué es lo que le hace perder su vida y su fuerza. Y este hombre, imagine cómo estaba de magnífico. Era un hombre magnífico. David era un hombre magnífico.
Y dice, mire, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mire qué es lo que él anhelaba. Mire, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está, mire. Mi casa, dijo Jehová, casa de oración será llamada. Uno aprende a tener una comunión con Jehová. Si a usted le cuesta venir acá, crea que va a perder su fuerza. Le cuesta venir acá. Si usted no hace esa perseverancia de venir, va a perder su fuerza. Estos hombres estaban ahí, mire, y no podían llegar al templo porque ya estaban viejos. Y ya viejos lo tenían que arrastrar. Ya no podía este hombre ni siquiera calentarse, ni que le compraran una chumpa nueva. Y le tuvieron que poner una jovencita para que lo animara y lo calentara. Porque el hombre no sabía dónde estaba ya la fuerza. Y habiéndola conocido, por eso Dios dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. David tenía que estar en el templo diciéndole gracias. ¿Sabe qué viene uno aquí? A darle gracias a Jehová. A eso viene. Y si usted no viene, va a perder su vida, va a perder su fuerza. Y cuando ya esté viejo y piense en su familia, va a ser peor, porque ya no va a tener energía para nada. Para nada. Va a ir perdiendo sus capacidades, sus órganos, como decía Salomón, cuando se oscurece el sol, decía. Oiga bien, y empezaba él a darse cuenta que iba perdiendo todas sus capacidades. ¿Y por qué? Porque el mismo Salomón había hecho un templo para Jehová. Un templo para Jehová, pero no lo visitaba. ¿Sabe por qué? Estaba ocupado. Estaba ocupado. Y por eso él se frustró y se terminó resintiendo con su familia. Se empezó a hablar mal de las mujeres. Sí, amargado. Ya sin vida, ya no podía decir en la casa de Jehová moraré por largos días. Y David lo había aconsejado y le había dicho, mira, sirve a Jehová con diligencia, le dijo. Si no lo haces vas a perder tu vida, porque Jehová al que le rechaza, Él lo rechaza. Sí es. Al que le desecha, Él lo desecha. Mira, por eso el rey Saúl fue desechado, porque el rey Saúl no atendía la palabra de Jehová. Aquel era astuto, de escondidas iba a visitar a los brujos, a los adivinos, sí, a buscar a los adivinos, iba a que le hablara el espíritu de Samuel, sí. Oiga bien, y Jehová dijo, no, esto no sirve. No podía pensar en Jehová. Era un rey inútil, sí. Cuando usted es una persona que no puede pensar en Jehová, usted es una persona inútil. Usted es una persona que no sirve para nada. No, no sirve. Cualquier cosa y cualquier momento pierde su fuerza, su vida, sus órganos, todo. Por eso usted tiene que trabajar para la vida. Tiene que aprender a trabajar para la comida que a vida eterna permanece. Y por eso es que Jehová quiere que usted trabaje para Él. Mire cómo dice en el mismo capítulo 25, verso 8. Mire, bueno y recto es Jehová. Mire, bueno y recto es Jehová. Quiere decir, mire, bueno quiere decir humilde. Jehová es humilde. ¿Por qué tenemos que ser humildes nosotros? Porque Él es humilde. ¿Qué le parece? Si imagínense que nos da de comer. Sí. Hace que mi estómago produzca ácidos. Imagínense que tenemos miles de funciones en nuestro cuerpo que nosotros no las podemos manejar. Y Jehová sí. Solo con pensar en el nombre de Jehová, sus huesos se renuevan. Solo con pensar en el nombre de Jehová. ¿Qué le parece? ¿Usted cómo va a cuidar sus huesos? El diablo le dice, es que vos necesitas calcio. Dale calcio a ese cipote, como dice el diablo. No, las vacas no comen calcio, las vacas comen monte y las patas de las vacas son duras. Sí, que hay que hacer una sopa para sacarle algo. Sí, así es. Por eso es que Jehová quiere que usted piense en Él. Su cuerpo, mire yo,
¿Cómo me voy a preocupar por tanta cosa que tengo yo en mi cuerpo? Yo solo le digo gracias, Padre. Cuando me siento, le digo gracias por sentarme. Imagínense qué mecanismo tan bonito, sentarse, pararse. Sí, abrir los ojos, cerrarlos. ¿Qué mecanismo? Todo eso mecanismo lo da Jehová. Y se lo guarda uno cuando usted piensa en su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Oiga bien, bueno y recto. O sea, no se enoja. Cuando dice recto quiere decir no se enoja. No anda pensando en el vino como lo más importante. Por eso dice, mire, por tanto, dice, Él enseñará a los pecadores el camino. Por eso a la gente se le enseña esto. Se le enseña de que hay que ser manso y humilde. ¿Por qué hay que ser manso y humilde? Para pensar en Jehová. ¿Y para qué pensar en Jehová? Para estar sano, para estar bien. Si usted no piensa en Jehová, usted va a perder su fuerza. Y como le explico, David perdió su ánimo. Y él decía, juraba de que él iba a estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, como dice otra vez el 6, mire, en la casa de Jehová por largos días. Él sabía que ahí estaba, vivir agradecido con Jehová. Usted no puede pensar en sus órganos. Si usted piensa en el dinero, si usted piensa en sus órganos, se los echa, se los vuela. Así es. Sus órganos son frágiles si usted piensa en el dinero. Sí. Sus órganos son frágiles. Y tenemos, pero miles de funciones en nuestro cuerpo. Y quien le va a dar mantenimiento a esas funciones es Jehová. Y solo con pensar en Él le da paz. Él le da paz. Guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Por eso dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová Dios está la fortaleza de la siglo. Ahí está. Pensar en Jehová le va a dar fuerza. Y por eso dice, por fuerza, a los que rechacen la batalla en la puerta, cuando esté acostado y esté pensando alguna tontera que no le deja dormir, diga Jehová. Y piense en su nombre y verá. Y va a rechazar aquel pensamiento. Y va a poder vivir, y va a poder descansar. Sí, eso se llama trabajar, eso se llama perseverar, eso se llama servir a Jehová. Eso se llama. Y por eso dice el 25, verso 8, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará, mire, a los humildes por el juicio. Ahí está, mire. Él lo va a guiar. Si usted es humilde, no se pierde. Pero si es atorrante porque piensa en el dinero, porque la gente es atorrante porque piensa en el dinero. Por eso es que sufrió Job, porque Job era atorrante delante de Dios. Él con sus bienes y su gran familia se sentía el poderoso, sí. Y Jehová le dijo, ¿por qué combates con tu creador? Oiga bien, Jehová le dijo, porque cuando uno no piensa con humildad, Jehová no lo puede guiar. Y la gente quiere que Jehová lo guíe. No, hay que pensar. Mire cómo dice el capítulo 25, verso 9, dice, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Mire qué es lo que deben de amar, quiere decir. Hasta lo que uno debe amar, le lo enseña Jehová. ¿Qué le parece? Hasta eso es de bonito, Dios. Y mire cómo dice el 10, mire cómo es Jehová de bonito. Dice, ve, todas las sendas de Jehová, mire, todos los sentimientos de Jehová son misericordia y verdad. Ahí está, mire, o sea, Él no se enoja. Los animales, los espíritus malos son los que se manifiestan en la gente. ¿Por qué? Porque piensan en la familia y en la riqueza. Y usted ha visto a su familia morir, ¿sabe por qué? ¿En qué pensaban ellos? En su propia familia o en sus bienes, sí. Y perdieron la fuerza. La fuerza está en Jehová. Tiene que perseverar. Tiene que perseverar. Practique cuando esté en su cama. Sí, practique ahí. Deje de estar pensando en el novio. Sí.
o en la novia, no, ahí va a quedar hecho trizas. Deje de pensar en los hijos, ahí va a quedar molido, deshecho. Sí, no piense tanto, y por eso dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y Jehová para, miren, los que guardan su pacto y sus testimonios. Mire, cuando usted persevera en el nombre de Jehová, ahí está, mire. Por eso dice ahí mismo, dice, verso 12, dice, me voy a saltar al 12. El 11 dice, mire, el 11 le voy a leer. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Qué grande, ahí está. ¿mí? Él sabía que cuando uno piensa en el nombre de Jehová, Jehová lo limpia. ¿mí? Qué cosa, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino en que ha de escoger. Mire, gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Ahí está. ¿mire? Por eso uno se humilla. Ahora puede ver lo importante que es pensar en Jehová y humillarse, porque eso lo va a mantener bien. Y usted va a vivir. Va a llegar a edad adulta y usted va a decir, verdaderamente Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si va a quedar solo con el anhelo, en la casa de Jehová moraré por largos días, se va a terminar. Así se terminan. Así mire a sus familias, observe a todos los que no tienen interés en Jehová Dios. Por eso usted mira cuánto cristiano y falso cristiano y demonio están en contra de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque saben que el nombre de Jehová es la salud, el poder. Por eso los demonios luchan contra este nombre, como usted no tiene idea. ¿Cuánto falso cristiano lucha contra este nombre poderoso? Sí, contra esta iglesia. Y tratan y buscan, como buscaron con Jesús, porque Él les venía a hablar del nombre de Jehová. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, decía Él, para que el amor aparezca en ellos. Sí. Por eso usted tiene que perseverar, tiene que trabajar hasta que se sienta bien, porque dice que los que piensan en su nombre, los que temen en su nombre, nacerá el sol de justicia, o sea, se va a sentir en paz y en sus alas, dice, mire, traerá salvación, se va a sentir bien usted y va a decir, nada me faltará. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre, eres maravilloso, potente Dios, eres bueno. Gracias por tenernos aquí, gracias por este lugar, gracias por estas personas, Padre. Te adoro, gracias por tenerme aquí, Padre. Gracias por los que escuchan su palabra. Bendígalos, Padre. Gracias, poderoso Jehová. Usted es maravilloso, usted es un Dios perfecto. Gracias, Padre, bendiga a los que están en estas reuniones, perseverando siempre, Jehová.